Bueno, ha llegado el gran día de Santa Faustina. Pido a Dios que podamos abrir nuestro corazón a conocer más y más esta gran santa. Una mujer que nació en 1905, sencilla, humilde, no tenía mucho estudio, pero con el deseo de entregar su vida a Dios, entró al convento y fue admitida para los oficios más sencillos. Siempre estuvo en la cocina, en el jardín, de portera. La espiritualidad de Santa Faustina se basa en el misterio de la Divina Misericordia. Ella meditaba en la palabra de Dios y contemplaba en su vida ordinaria y este misterio tan maravilloso, y poco a poco se iba desarrollando en ella una actitud de confianza, de niña abandonada en las manos de Dios y una gran caridad por los pobres, por el prójimo. Santa Faustina fue una mujer fiel a la Iglesia, consciente de su papel. Ella colaboró con la Divina Misericordia en la obra de salvar almas perdidas. Siguiendo el ejemplo de Jesús, ella se ofreció como víctima propiciatoria. Su vida se caracterizó por un amor profundo a la Eucaristía y a la Madre de Dios. Santa Faustina tuvo unas gracias extraordinarias y esas gracias fueron otorgadas por el mismo Jesús, el cual dijo que ella las podía distribuir como quiera. Es impactante, pues, cómo esta mujer nos puede enseñar tanto. Su espiritualidad nos ayudará muchísimo. El Señor la eligió como apóstol, secretaria de su misericordia para compartirlo a un mundo atribulado. Este mensaje de la Divina Misericordia, que es tan urgente y tan desconocido, tiene sobre todo 3 tareas principales. Una es recordarle al mundo y a la Iglesia la verdad de la misericordia de Dios para cada ser humano, que está revelada en la Sagrada Escritura. 2, implorar la misericordia para todo el mundo, especialmente para los pobres pecadores, practicando lo que es esta devoción a la Divina Misericordia, que una vez más es desconocida. 3, iniciar el movimiento apostólico de la Divina Misericordia. Y esto fue lo que a mí me impactó, porque yo personalmente en el 2014 más o menos fue que empecé a conocer de una manera especial la Divina Misericordia. Y yo digo que fue una gracia de Dios, porque en el 2014 estaba yo lista, o Dios me estaba preparando para una prueba muy grande en mi vida. Y recuerdo que estaba en el Santísimo cuando le pedí a Dios que me diera una amiga espiritual, una amiga del cielo. Y fue muy impactante porque yo escuché claramente cuando Santa Faustina me dijo así: yo soy Faustina y quiero ser tu amiga. Eso a mí me impactó grandemente porque ella llegó a mi vida precisamente porque me iba a llegar esa prueba. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a leer el diario, que lo tenía por mucho tiempo, casi desde el 2007 o 2008 diría yo, pero lo leía así esporádicamente. A partir de ahí empecé a leer más el diario, a estar más cerca de Jesús de la Misericordia a las 3 de la tarde, y fue hasta el 2015 que supe que era necesario estar en el apostolado de la Divina Misericordia, ser apóstol de la misericordia. Entonces ahí fue donde empecé a buscar quién nos podría dar ese apostolado, y fue el diácono Roberto Polanco, el director de la Divina Misericordia en Long Island.
en nos trajo un taller en donde conocimos toda esta historia de Santa Faustina, toda esta historia de la Divina Misericordia y la manera como nos llama a esforzarnos a practicar no solamente rezar la misericordia, sino las obras de misericordia. Entonces, lo más impactante es que Santa Faustina, ella manifestó su misión a través de ese diario. Y ese diario es donde nosotros podemos conocer a Jesús, su deseo. Luego de que hice este taller, me fui a estudiar ese diario de Santa Faustina. Y ese diario para mí ha sido mi acompañante. Es impactante cómo va transformando tu vida espiritual. Entonces, conocer esta mujer es algo que nosotros hoy deberíamos de abrirnos a conocer este mensaje de la misericordia. Porque mira que Jesús se le presentó a Santa Faustina este mensaje de la misericordia se hizo fuerte en 1938, que fue en el año en que ella murió. O sea, Jesús le reveló a ella toda su misión, pero no fue sino hasta 1938 en donde empezó a difundirse el mensaje de la Divina Misericordia. Y eso fue en la víspera de la guerra. Entonces mira que Jesús ya nos prepara para lo que nos va a venir. Entonces Polonia, después de la guerra, ahí fue donde buscó grandemente esta devoción, donde aumentó la práctica, la devoción, buscaba esa imagen. Jesús, en ti confío, fue una gran consolación para toda Polonia. Entonces esto es maravilloso, conocer esto, que mucha gente no lo conoce. Fue entonces después de la muerte de Santa Faustina que la devoción empezó con una gran intensidad. En 1941, el padre José Jarzebowski, miembro de la Asociación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, él fue el que llevó la devoción, la sacó de Polonia y le prometió a Dios que si llegaba sano y salvo a los Estados Unidos, él iba a difundir esa devoción. Y así fue. Dios lo libró, pasó por muchas cosas y Dios lo trajo sano y salvo, y él fue el que estableció el Santuario Nacional de la Divina Misericordia en 1994. Entonces, este es el centro del mensaje de la misericordia, el santuario en Massachusetts. En 1953 ya se habían distribuido más de 25 millones de ejemplares sobre la Divina Misericordia. Pero esto es bien interesante. Y esto es lo que mucha gente no sabe, por eso no conocen la intensidad de la Divina Misericordia. Porque en 1958 se empezó la profecía de Santa Faustina, que está escrita en el numeral, de que esa devoción iba a desaparecer. Pero Dios en su momento la iba a sacar con más fuerza. Fue hasta después de 20 años. Oiga eso, 20 años después, cuando esta devoción dijeron los obispos en el Vaticano, cuando vieron la mala traducción del diario, dijeron que eso no estaba como muy confiable, que eso había que estudiarlo, no se sabía si hablaba Jesús, si hablaba Santa Faustina. Entonces por eso fue guardada. Los marianos del santuario, en obediencia a la iglesia, lo guardaron, lo conservaron muy guardadito, porque sabían lo que iba a suceder. Pero luego de 20 años, gracias a un arzobispo, Karol Wojtyła, oiga eso, este arzobispo dijo: quiero los documentos de Santa Faustina, esto hay que estudiarlo, esto hay que mirarlo, de pronto el Vaticano necesita algo más claro, y se puso en esta tarea. Ahí fue donde él comenzaron el proceso de investigación sobre las virtudes y la vida de Santa Faustina. Y en 1968 entonces se declaró que la devoción era válida.
6 meses después de que se levantó esa declaración de que la Divina Misericordia era cierto, que era Jesús el que hablaba con Santa Faustina, 6 meses después, este arzobispo fue declarado Papa, Juan Pablo II. Y este Papa no se quedó tranquilo, él no se quedó quieto, él sabía que tenía esa misión de proclamar, de anunciar y de llevar el mensaje de la Divina Misericordia, porque en el diario de Santa Faustina también está: levantaré a Polonia, de ella sacaré la chispa que encenderá el mundo con mi amor misericordioso. Y ese fue Juan Pablo II. Cuando él fue elegido Papa, su primera encíclica o su segunda encíclica fue Rico en Misericordia. Oiga eso. Fue esa encíclica que sacó en donde dice: la Iglesia más que nunca necesita proclamar y tiene el derecho y el deber de profesar la misericordia e introducirla y encarnarla y pedirla para el mundo. Oiga lo que dijo el Papa: es mi tarea, es mi tarea. Y lo dijo en el día que beatificó a Santa Faustina en 1993. Mire qué hermoso lo que el Papa Juan Pablo II dijo en esa beatificación: te saludo, Sor Faustina. A partir de hoy la Iglesia te llamará Beata. Oh Faustina, cuán extraordinaria fue tu vida. Precisamente tú, pobre y sencilla hija del pueblo polaco, fuiste elegida por Cristo para recordar a los hombres el gran misterio de la Divina Misericordia. Llevaste dentro de ti este misterio, dejando este mundo después de una vida breve y llena de sufrimientos. Oiga eso, qué hermoso. A mí me ha impactado mucho conocer a Santa Faustina. Es algo impactante. Pido a Dios que usted se enamore de esta gran mujer y que empiece a conocer su vida a través del diario. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II declaró a Santa Faustina, primera santa del nuevo milenio. La declaró santa. Y no solamente la declaró santa, él dijo: de ahora en adelante, el segundo domingo después de Pascua, se celebrará oficialmente por toda la Iglesia Universal como el Domingo de la Divina Misericordia. Oiga eso. Él proclamó el día que la canonizó que ese día se iba a celebrar esta gran fiesta. Y mire lo que dijo ese día que la canonizó. Es impresionante cómo este Papa, por eso él se llama el Papa de la Misericordia. Hoy es verdaderamente grande mi alegría al proponer a toda la Iglesia como don de Dios a nuestro tiempo la vida y el testimonio de Sor Faustina Kowalska. La divina providencia unió completamente la vida de esta humilde hija de Polonia a la historia del siglo XX, el siglo que acaba de terminar. En efecto, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Cristo le confió su mensaje de misericordia. Quienes recuerdan, quienes fueron testigos y participaron en los hechos de aquellos años, en los horribles sufrimientos que produjeron a millones de hombres, saben bien cuán necesario era el mensaje de la misericordia. Queridos hermanos, esto para mí ha sido impactante. Más que yo decir quién es Santa Faustina, es solamente compartir, y quiero en este momento testificar todo lo que esta mujer ha hecho también en mi vida y lo puede hacer en la vida de ustedes también. Es abrirnos a este mensaje de Jesús, es acoger este mensaje, la espiritualidad de Santa Faustina, que nos puede enseñar a nosotros cómo vivir en un mundo oscuro, lleno de maldad, lleno de tragedia. ¿Cómo?
La esperanza está en esos rayos de la misericordia. Entonces yo lo he experimentado en mi vida y he sido consciente de que este mensaje de Santa Faustina es para cada uno de nosotros. Es encarnar a Jesús en nuestra vida y luego ir y mostrarle al mundo entero que hay una esperanza, que esa esperanza es Jesús. Entonces Santa Faustina a mí me ha enseñado es eso. Es no tanto lo que nosotros podemos hacer, sino lo que nosotros, en la manera en que nosotros nos tenemos que abandonar en los brazos de Dios con confianza, con confianza. Entonces, este mensaje es urgente. ¿Por qué es tan urgente? Porque es la misma misericordia la que nos quiere salvar. Es Dios quien nos quiere salvar. La misericordia de Dios no es que Dios es solamente bueno, es que nosotros tenemos que llegar a Él con un corazón arrepentido y necesitado. Entonces Santa Faustina nos enseña todo eso. A través de meditar la divina misericordia, que fue el mandato de Jesús de que ella meditara no solamente la coronilla. Jesús le mandó a ella que meditara su pasión a las 3 de la tarde. La coronilla se ha resumido en el Vía Crucis. Pero él le ha mandado a ella meditar en su pasión. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Porque nosotros no meditamos la pasión sino en Semana Santa. Entonces, esto es importante, queridos hermanos, que nosotros podamos acoger este mensaje, llevarlo al corazón y asumir la tarea de mostrarle al mundo el amor misericordioso que quiere sanarnos y salvarnos. Pido a Santa Faustina en este día que derrame gracias abundantes en su vida como lo ha derramado en mi vida. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.